insigne ecografista. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Doy comienzo a la sesión. Bueno, pues nuestro caso se trata de una mujer de 48 años, sin alergias conocidas, fumadora activa de No tenemos diapos aquí. A ver, no salen en las televisiones de aquí. Rubén no sale aquí abajo. Mételo desde la matriz, Puedes seguir, Luis. Sí, bueno, voy siguiendo. Nada, empiezo desde el principio. En nuestro caso se trata sobre una mujer de 48 años, sin alergias conocidas, fumadora activa, de aproximadamente 15 cigarrillos al día desde hacía 25 años, con un hábito enólico inactivo y antecedente a destacar de nefrolitiasis cálcicas, con un episodio de cólico renoureteral que se trató con litroticia extracorpórea por ondas de choque hace 10 años y una uropatía obstructiva derecha hace un año que requirió nefrostomía y con retirada posterior de catéter doble J sin incidencias. Comienza con un cuadro de fiebre de hasta 38 grados centígrados, orina hematúrica y leve dolor lumbar, por el que consulta a su médico de atención primaria, que realiza una tira de orina que muestra piuria y hematuria y solicita análisis de sangre y prescribe empíricamente cefuroxima. Pasados 5 días, la paciente acude a urgencias por persistencia de esta clínica y, tras objetivar en los resultados analíticos, un deterioro de la función renal, negada sintomatología miccional u otra clínica relevante. En la exploración física vemos que se encuentra febril, con tendencia a la hipotensión, con una auscultación cardíaca y pulmonar sin hallazgos, una exploración abdominal adenoidina, con puño-percusión negativa bilateral y sin edemas en los miembros inferiores. Se solicita una analítica que objetiva una leve anemia, una leve leucocitosis con neutrofilia, una PCR de casi 250 y una creatinina de casi 2, siendo las previas normales. En el análisis de orina se encuentra piuria y hematuria, tal y como se había descrito en la tira de orina reactiva, una leve proteinuria y otros parámetros que nos van a servir para el diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo. También, como parte del estudio del fracaso renal, y más en una paciente con antecedentes de nefrolitiasis, se decide realizar una ecografía renoureteral que descarta uropatía obstructiva. Después de este primer acercamiento en urgencias, la impresión diagnóstica es de una pilonefritis aguda, en una paciente con fiebre y elevación de reactantes de fase aguda, que ha contado dolor lumbar y con un análisis de orina compatible. Y también un fracaso renal agudo, AKIN 3, cuya etiología no queda del todo clara. Si analizamos con más detalle los parámetros urinarios, comprobamos que son de características mixtas, con un sodio urinario ligeramente elevado y una densidad disminuida, lo que orienta más a fracaso renal parenquimatoso, pero también una excreción fraccional de sodio y otros parámetros que nos indican que la paciente pueda tener un componente funcional. La impresión es que el fracaso renal pueda ser secundario a la pilonefritis, por afectación del parénquima renal, pero sobre todo prerrenal por la fiebre, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o incluso una sepsis. De acuerdo con esto, se inicia ceftriaxona y sueroterapia y se solicita analítica para el día siguiente, en la cual vemos un empeoramiento de la función renal. Por este motivo, se decide contactar con nefrología, que coincide con la impresión diagnóstica que hemos expuesto, y decide intensificar sueroterapia, posicionándose en que lo esperable es que la función renal mejore con una hidratación adecuada y la progresiva resolución de la infección. Sin embargo, a pesar de la sueroterapia, la función renal continúa empeorando, de modo que se opta por la realización de un TAC abdominal que encuentra hallazgos compatibles con una pilonefritis aguda. Al día siguiente, ingresa a cargo de medicina interna. Se mantiene la impresión diagnóstica ya con el respaldo de una prueba de imagen que la apoya y se decide mantener la misma actitud terapéutica, confiando en que las cifras de creatinina hubieran alcanzado ya un pico. Pero la función renal continúa sin mejorar. Los reactantes de fase aguda persisten elevados y clínicamente la paciente continúa haciendo fiebre. En este momento se escala antibioterapia ertapenem. Se realiza una ecografía ante la sospecha de mal control de foco que no encuentra exceso u otros hallazgos sugestivos de complicación y se solicita otra analítica de sangre y orina para el día siguiente. La creatinina se mantiene, al igual que los parámetros de inflamación, y ya nos empiezan a preocupar las cifras de hemoglobina. En el estudio de anemia encontramos un perfil férrico compatible con una etiología inflamatoria, una vitamina B12 y un fólico normales, y no objetivamos datos de hemólisis.
Ante un fracaso renal agudo que no está respondiendo a su uroterapia, habiendo descartado complicaciones de pielonefritis, con una análisis de orina que muestra mayor hematuria, proteinuria y piuria, con un sodio urinario elevado, tenemos que replantearnos nuestro diagnóstico inicial y pensar que lo más seguro es que estemos ante un fracaso renal agudo parenquimatoso. Reinterrogando a la paciente, se nos saca un dato que hasta ahora no sabíamos, y es que la paciente había estado hacía un mes en la India, lo que nos abre además la posibilidad de que se trate de una patología importada. Así pues, nuestra impresión diagnóstica cambia, se decide interconsultar a la unidad de patología importada y también a nefrología para valorar la posibilidad de biopsia renal de cara a completar el estudio, quienes terminarían trasladando a la paciente a su cargo. Hacemos un inciso para explicar con más calma el diagnóstico diferencial que nos ocupa. Comencemos por pensar en causas infecciosas, en una paciente con fiebre, con antecedente de viaje reciente a la India. Aquí recogemos los microorganismos que se estudiaron, de acuerdo con el contexto clínico y epidemiológico de la paciente. Con respecto a las bacterias, destacar la Leptospira, presente en la India y que puede producir fracaso renal por diferentes mecanismos patogénicos. Por otro lado, se consideró descartar algunas infecciones víricas y comprobar el estado vacunal de otras que también pueden cursar con deterioro de la función renal. Y dentro de los parásitos hay que pensar en una infección por alguna especie del género Plasmodium, por la presencia de esa anemia concomitante. Pero más que por Plasmodium falciparum, que lo más habitual es que curse con alteraciones urinarias asintomáticas sin deterioro de la función renal, nos referimos más bien a otras especies, como por ejemplo Plasmodium malariae, entre otras, que puede desencadenar una glomerulonefritis membranoproliferativa. Además, resulta interesante descartar otros agentes como Schistosoma mansoni, que puede también ser relacionado con glomerulonefritis proliferativas, la leishmania o el strongyloides, entre otros. Finalmente, se solicitó el estudio de hongos endémicos, aunque la sospecha no era muy alta, por la presencia de un derrame pleural en la radiografía de tórax que puede aparecer en este tipo de infecciones. Por otra parte, hemos organizado el diagnóstico diferencial según los diferentes mecanismos patogénicos. Dentro de las nefropatías tubulointestinales, nos planteamos una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial aguda. Con respecto a la primera, en nuestro caso, podía haberse producido por diferentes mecanismos, como el isquémico en contexto de una sepsis, por tóxicos exógenos, dado que la paciente recibió tratamiento con ceftriaxona, o incluso por el contrasto iodado que recibió durante la tomografía computarizada, aunque esto nos parece menos probable por la sueroterapia que había recibido y por la evolución de la función renal. Otro mecanismo posible es la toxicidad por pigmentos hemo, en contexto de, por ejemplo, una malaria. También se puede producir toxicidad por depósito intratubular, a destacar por cadenas ligeras en contexto de un mieloma múltiple o por una hiperoxalosis. Además, puede haberse producido una nefritis intersticial aguda, alérgica por la toma de ceftriaxona o por alguna de las infecciones que hemos comentado previamente, como la leptospirosis, la filariasis o la toxoplasmosis, entre otras. Pasamos a las causas glomerulares. Hemos querido seguir el esquema que diferencia entre glomerulonefritis primaria y glomerulonefritis secundarias. Con respecto a las primeras, consideramos que, de acuerdo al cuadro clínico de nuestra paciente, las más probables podrían ser la glomerulonefritis IgA, la membranoproliferativa y las rápidamente progresivas, que pueden cursar con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal. Con respecto a estas últimas, diferenciamos la tipo 1, o mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular, la tipo 2, o mediada por inmunocomplejos, que recordemos puede desarrollarse a partir de otras glomerulonefritis primarias, como la IgA o la membranoproliferativa, pero también en el contexto de una infección o una enfermedad sistémica. Y finalmente la tipo 3, o autoinmune, con o sin vasculitis, y asociada habitualmente a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o ANC. Como sabemos, las glomerulonefritis pueden ser idiopáticas, pero hay ocasiones que pueden ser secundarias a otras entidades. En primer lugar, las infecciones, de las que ya hemos hablado. Luego, con respecto a las enfermedades sistémicas, destacamos las vasculitis de pequeño vaso, dentro de las cuales se incluyen las asociadas a ANCA. Estas son la poliangiitis microscópica, la poliangiitis granulomatosa o Wegener y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica o síndrome de Churg-Strauss. Y las mediadas por inmunocomplejos, dentro de las que se encontraría la vasculitis IgA, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, la crioglobulinemia y la vasculitis anti-C1Q. También es importante pensar y descartar un lupus eritematoso y otras enfermedades sistémicas que quizá nos parecen menos probables, como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica o el síndrome de Sjögren. Y finalmente, hemos de tener en cuenta la posibilidad de una nefropatía causada por una gammapatía monoclonal. Por otra parte, las causas vasculares de fracaso renal agudo parenquimatoso no nos parece que entren dentro de las sospechas diagnósticas principales. Podríamos plantear tal vez una microangiopatía trombótica dada la anemia de la paciente, pero esta no cumple características de hemolítica y además analíticamente observamos una
trombocitosis. Y otras entidades que afectan a arterias y venas renales, como la trombosis y la disección, quedarían relegadas a un segundo plano por la clínica de la paciente y por un TAC abdominal que no nos muestra alteraciones en este sentido. Para este amplio diagnóstico diferencial se realizaron una serie de pruebas, principalmente de laboratorio y de microbiología, cuyos resultados vamos a ir desvelando en orden cronológico, para que se entienda mejor cómo se procedió en cada momento y cuáles fueron los razonamientos. En primer lugar, la negatividad de los anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble cadena, anti-ENA y del factor reumatoide nos aleja la sospecha de nefritis lúpica o por artritis reumatoide, entre otras enfermedades sistémicas. Tampoco hay un claro descenso del complemento, lo que nos ayuda a seguir orientando nuestro diagnóstico diferencial. Por otra parte, la negatividad de los anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO hace que sean poco probables las vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCA o una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3 o pauza inmune. No decimos que esta última sea imposible, pero sí se alejaría de nuestras sospechas principales. Y bueno, las crioglobulinas y los anticuerpos anti-C1Q también resultaron negativos. En el proteinogama objetivamos un pico monoclonal a expensas de IgG lambda de 0,3 gramos decilitro con una cadena kappa de 26, una cadena lambda de 30 y un ratio normal. Las inmunoglobulinas séricas resultaron normales y se realizó un análisis de orina de 24 horas que confirma proteinuria de más de 2 gramos con un componente de albuminuria, pero también a expensas de otras proteínas. Además, se solicitaron otros parámetros que nos descartan otras causas como la hiperoxalosis, si bien la inmunofijación, tanto sérica como en orina, seguían pendientes. Dado que la función renal seguía empeorando, el día 28 de noviembre se decide realizar una biopsia renal, de la cual obtuvimos un informe provisional al día siguiente. Nos hablaban de una glomerulopatía proliferativa, con formación de semilunas celulares en todos los glomérulos, abundante celularidad inflamatoria y lesiones necrotizantes. Con toda esta información, nuestro diagnóstico diferencial se ha reducido considerablemente, quedando como sospechas principales diagnósticas una glomerulonefritis posinfecciosa, dada una biopsia compatible con abundante celularidad inflamatoria y necrosis, el curso de la enfermedad y el contexto epidemiológico de la paciente. Sin embargo, ninguna de las pruebas de microbiología que habíamos solicitado para bacterias, virus, parásitos y hongos nos muestran datos de patología aguda. Por otra parte, una paciente con un fracaso renal rápidamente progresivo, con un pico monoclonal IgG lambda en el proteinograma y con una biopsia compatible, mencionar que también que, preguntando específicamente, nos comentan que en la biopsia es objetiva restricción de cadenas, tenemos que pensar en la posibilidad de una nefropatía asociada a gammapatía monoclonal. Se solicitó interconsulta hematología y principalmente se plantearon una gammapatía monoclonal de significado renal o una enfermedad por depósitos de cadenas ligeras, ante la cual se debía descartar un posible mieloma múltiple subyacente. Para ello se realizó un aspirado de médula ósea que descartó la presencia de discasias sanguíneas y después es cuando obtuvimos los resultados de la inmunofijación sérica y en orina que no objetivaron pico monoclonal. Finalmente, el día 5 de diciembre salieron los niveles de anticuerpos antimembrana basal glomerular elevados. Aquí muestro las imágenes de la biopsia que nos ha cedido la doctora García Fernández de Anatomía Patológica, ya con el informe definitivo que nos habla de una glomerulonefritis proliferativa extracapilar difusa con una abundante celularidad inflamatoria en las luces de los capilares, con predominio de polimorfonucleares, semilunas celulares en el 100% de los glomérulos y lesiones necrotizantes en el 50% de los mismos. Y en la inmunofluorescencia directa se observan depósitos granulares a nivel de los capilares glomerulares, con un patrón lineal, con IgG, que junto con la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular en suero nos dan el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1 o por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En esta diapositiva muestro cómo evolucionó la función renal durante el ingreso, motivo por el que se decidió la canalización de un catéter tonalizado el día 3 de diciembre para inicio al día siguiente de tratamiento sustitutivo renal con hemodiálisis. Pasamos a hablar un poco de esta entidad, con el objetivo de terminar de entender el caso clínico. La enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular es una vasculitis de pequeño vaso, en la cual los anticuerpos circulantes actúan frente a un antígeno intrínseco de la membrana basal glomerular y alveolar, resultando en una glomerulonefritis rápidamente progresiva y o una hemorragia alveolar. Es una patología poco frecuente, con una incidencia que se sitúa en un caso por millón de habitantes año,
Y con respecto a la patogenia de esta enfermedad, consiste en primer lugar en la formación de anticuerpos, normalmente IgG, aunque en ocasiones son IgA o IgM, que actúan frente a la cadena alfa-3 del colágeno 4, lo que llamamos el antígeno de Goff-Pastor, presente en la membrana basaglomerular y alveolar. Y aunque típicamente se trata de anticuerpos policlonales, se han reportado casos de esta enfermedad causados por anticuerpos monoclonales, lo que nos llevó a plantearnos si en nuestro caso esta entidad podía ser secundaria a una gammapatía monoclonal. Comentar que el hallazgo de la gammapatía monoclonal tuvo seguimiento por parte de hematología, realizándose un proteinograma al cabo de aproximadamente 2 meses, en el que ya no se objetiva pico monoclonal y las cadenas ligeras en suero se habían normalizado. La sospecha es que este pico monoclonal pudiera haber aparecido en contexto de un proceso inmunológico intercurrente en el momento de su determinación, y se trataría de una gammapatía monoclonal de significado incierto IgG lambda de bajo riesgo en una paciente con un aspirado de médula ósea y una biopsia renal sin datos de plasmocitosis. Después de este inciso retomamos donde lo habíamos dejado. Se ha descrito que estos autoanticuerpos pueden provocar daños también por la activación del complemento. Y en algunos estudios experimentales se sugiere también la presencia de linfocitos T autorreactivos como parte de la patogenia de esta entidad. Se ha comprobado que hay pacientes con predisposición genética y finalmente es importante resaltar la participación de algunos desencadenantes ambientales. En algunas fuentes se hace referencia a factores como la exposición a hidrocarburos y el tabaquismo. Recordemos, nuestra paciente presentaba un hábito tabáquico desde hacía 25 años. Y en otras fuentes, además de la glomerulonefritis membranosa y asociadas a ANCA, que no es el caso de nuestra paciente, se describen lesiones renales por antecedente de litotricia, que en nuestra paciente había acontecido hace 1 año, y también de uropatía obstructiva. Continuamos con las posibles manifestaciones clínicas de esta entidad. Es habitual que los pacientes presenten durante las primeras semanas clínica sistémica consistente en malestar general, fiebre o pérdida de peso. Se estima que aproximadamente un 90% de los pacientes presentan la clínica propia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es, un fracaso renal agudo con hematuria microscópica o macroscópica y proteinuria, habitualmente sin llegar al rango nefrótico. Por otro lado, entre un 25 y un 60% presentan manifestaciones pulmonares, siendo rara la afectación pulmonar aislada. Habitualmente consiste en una hemorragia alveolar con manifestaciones tales como disnea, tos y hemoptisis, siendo posible la presencia de una anemia ferropénica por hemorragia pulmonar prolongada. El diagnóstico de esta enfermedad es, como ya hemos comentado, mediante la demostración de anticuerpos antimembrana basal glomerular en suero o también en riñón. Y comentar que en todos los pacientes diagnosticados de esta enfermedad se deben solicitar también los niveles de ANCA, ya que entre un 10 y un 50% de los casos tienen también estos anticuerpos positivos, dando lugar a una variante clínica que es la doble positiva y en la que no vamos a profundizar porque no es el caso de nuestra paciente. Ante la sospecha de una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, se debe realizar una biopsia renal para la confirmación del diagnóstico, salvo que existan contraindicaciones, ya que nos ofrece una información importante sobre el pronóstico de la enfermedad y puede influir en el manejo en función de la cronicidad y de la actividad de las lesiones que se observen. Y también se pueden realizar estudios pulmonares para descartar afectación a este nivel. En nuestra paciente habíamos comentado la presencia de un derrame pleural, aunque acompañado de disnea, aptomnea y aumento de edemas en los miembros inferiores, en una paciente que había recibido mucha sueroterapia y que respondió muy bien al tratamiento diurético. Por otra parte, dada una anemia progresiva cuyo origen no podíamos asegurar, se decidió la realización de un TAC de tórax para descartar la hemorragia alveolar, pero los únicos hallazgos de esta prueba fueron compatibles con EPOC mixto, que probablemente fuera secundario al tabaquismo de la paciente. Y terminamos con el tratamiento, que dada la gravedad de la patología, debe iniciarse incluso sin esperar a la confirmación histológica de la enfermedad. Se divide en 2 fases, la inducción a la remisión y la de mantenimiento. La inducción consiste en la administración de un tratamiento inmunosupresor con la intención de frenar la formación de nuevos anticuerpos junto con plasmaféresis para retirarnos de la circulación. El primero consiste en la administración de corticoides, habitualmente 3 bolos intravenosos de metilprednisolona. En nuestro caso se administró el primer bolus de 500 miligramos, nada más tuvimos el informe provisional de la biopsia, seguidos de prednisona oral a dosis 1 miligramo kilo día en pauta descendente en los siguientes 3-4 meses. Aquí muestro una tabla con los diferentes esquemas de corticoides, de pauta de corticoides, y en nuestro caso se está llevando el esquema PEXIVAS. El uso de ciclofosfamida en la terapia de inducción junto con los corticoides
presenta un amplio consenso y, de hecho, es el tratamiento que ha recibido nuestra paciente, con un régimen de 3 meses por vía oral. Sin embargo, cabe mencionar que el rituximab ha demostrado ser no inferior a la ciclofosfamida por su adecuado perfil de seguridad y de efectividad. E incluso las guías KDIGO 2024 recomiendan su uso preferente en determinados casos. Con respecto al uso de la plasmaféresis, resaltar que existe poca evidencia de que su uso aumente la supervivencia renal y total de los pacientes, pero a pesar de ello su uso está muy extendido. La indicación principal es la hemorragia alveolar, pero también se recomienda en debut con lesiones agudas graves, motivo por el que nuestra paciente realizó varias sesiones. En cuanto a la fase de mantenimiento, el objetivo es lograr mantener la remisión y evitar las recaídas, minimizando los efectos de la dosis acumulada de ciclofosfamida. Para ello, la azatioprina ha sido tradicionalmente de elección, pero en los últimos años el rituximab también ha conseguido resultados muy prometedores en la fase de mantenimiento, demostrando su superioridad frente a azatropina en cuanto a supervivencia y remisión de la vasculitis. Mencionar también el metotrexato y el miclofenidato homofetilo, ya que las últimas guías europeas los sitúan en el mismo escalón y con la misma evidencia que la azatropina y el rituximab para esta fase de tratamiento. Por otro lado, es importante garantizar al paciente un buen tratamiento de soporte con profilaxis de infecciones, control sintomático, iniciando terapia renal sustitutiva si es necesario. El trasplante renal es una posible opción terapéutica, pero para que haya indicación se debe mantener un título negativo de anticuerpos durante al menos 6 meses. Y dentro de las recomendaciones no farmacológicas, además de las propias de una enfermedad renal avanzada, es fundamental que la paciente suspenda el hábito tabáquico, ya que es un factor de riesgo prevenible de la enfermedad. Reservamos la última diapositiva para exponer la situación actual de la paciente. Terminó el régimen oral de ciclofosfamida y continúa con pauta descendente de prednisona según el esquema PEXIVAS, tras lo cual los anticuerpos antimembrana basal glomerular permanecen negativos. La anemia que padecía respondió muy bien a eritropoyetina y actualmente presenta cifras de hemoglobinas como las previas al ingreso, lo cual nos indica que la anemia muy probablemente fuera secundaria a la insuficiencia renal. Y finalmente, dado el incremento de la diuresis y la mejoría de la función renal, con niveles de creatinina menores de 2 y filtrados glomerulares mayores del 30%, se decidió retirar hemodiálisis, tras lo cual la paciente permanece asintomática. Así que nada, esto sería todo. Feliz inicio de la primavera. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta o comentario.